Hace tiempo que quería hacer un video recomendando esta serie, pero cada vez que me sentaba a rever alguno de sus capítulos, más difícil se me hacía saber cómo decirle a una persona que todo este caos es una obra interesante. Y ahora justamente me he dado cuenta que la respuesta estaba todo el tiempo en ese mismo lugar. Y es que lo mejor de Durarara es exactamente eso, su enorme y descontrolado caos. La historia de Durarara transcurre en Ikebukuro, un barrio bastante agitado de la ciudad de Tokio, y aunque podría delinear unos personajes principales o una historia, lo cierto es que sería cortar demasiado la cuerda de una serie que su principal atractivo es justamente pasarse esos dos puntos por alto. La historia de Durarara no es vertical, no es cíclica. De hecho, es todo lo horizontal que le permite lo limitado que está en las calles de la ciudad, y aunque en los primeros compases de la historia nos presentan unos personajes principales, la historia va y viene en diferentes puntos de vista de decenas de ellos, incluso, y siendo uno de sus principales atractivos, yendo y viniendo dentro de una misma acción, pero abordado todo el tiempo desde perspectivas diferentes. Pero para poder hacer esto de forma tan consistente y sólida, tiene que contar con unos personajes muy buenos, y justamente ese es otro de los puntos álgidos de la serie. Cada personaje de Durarara exuda personalidad, no solo son originales e increíblemente carismáticos, todos portan un trasfondo increíble, divertido, dramático e incluso tiernos o románticos en muchos casos. Cada uno tiene un desarrollo muy prometedor a lo largo de toda la historia, no solo en su carácter o profundidad con el propio Ikebukuro, quien es un personaje más, sino entre ellos mismos. Y es que la relación que se van afianzando entre los personajes entrelazan un nudo enorme de acontecimientos que es lo que hace muchas veces girar la enorme rueda que es la historia de Durarara. A veces incluso rompiendo las propias relaciones o simplemente enredándolas aún más. Y esto lo logra con cada uno de los personajes en pantalla, aunque parezca mentira, siendo una cantidad enorme de ellos. De verdad, muchos. Incluso llega a asustar al comienzo, y es una de las principales pegas para el espectador nuevo. Y es que en los primeros capítulos se bombardea con una cantidad enorme de personajes e historias paralelas. Incluso el propio opening del anime se encarga de repasar los nombres de muchos de ellos. Y déjenme decirles que es una gran ayuda no saltearse el opening durante las primeras temporadas al menos. Pero aunque parezca extraño, no se hace para nada confuso. El guión y la dirección del anime se encarga que fluya de forma espontánea, no te sientes en que estás perdido en ningún momento, otro de los puntos más fuertes de la historia sin duda. Que aunque parezca un enorme caos, tiene un tiempo particularmente lento, incluso pausado en cierta medida. La principal razón de que sientas una enorme gana de ver la serie a cada capítulo que pasa, aparte de que porque querés ver qué pasa con ese personaje que habíamos visto en X capítulo y que al final tenía relación con otro que habíamos visto en otro capítulo más, es su extraño comportamiento con lo sobrenatural. No, la historia de Durarara no es sobre cosas sobrenaturales, pero sí la tiene presente. Nuevamente, un trabajo increíble tanto del guión como de la dirección propia del anime para mezclar de forma genial los sucesos normales del día a día con lo sobrenatural. De forma que en unos cuantos capítulos te encuentras viendo cosas extrañas y no sorprendiéndote para nada, ya que habrás adoptado el pensamiento mismo de los personajes. Esas cosas están ahí, pero son perfectamente normales. Siguiente punto. Si no es el primer video que ves mío, sabrás que no me gusta destripar la historia de los animes que recomiendo para ver, pero aunque en este caso quisiera, sería muy difícil. Pero a modo de un poco de pista diría que Durarara es una historia de mafia, una un tanto peculiar, una de romance, de acción o simplemente de misterio, o un slice of life, o todo a la vez. Seguramente si no tienes este video de fondo mientras juegas al Minecraft, has estado viendo las imágenes que puse en pantalla y ya te ha llamado la atención su estética. Es que sin ir a lo excéntrico logra ser muy original. Sus colores son de una forma sobriamente atrayente. No tiene miedo de experimentar, la banda sonora siempre acompaña de forma genial y en particular me resulta muy interesante cómo toma algunos aspectos más a la ligera, totalmente intencional. Los fondos detallados al mínimo, incluso los personajes de relleno apenas dibujados como siluetas, recuerdan el tratamiento de ambientes de estudios como Shaft. Jugar con los bordes del propio anime, las escenas o cambios de estas son parte de la narrativa al igual que muchas obras de estos estudios. En fin, Durarara es un caos absoluto, pero uno con orden. Es una serie un tanto peculiar y difícil de ver y abordar, pero con una que si logras darle una oportunidad, estoy casi seguro que te atrapará. Yo en particular recomiendo que al menos te veas de un tirón los 2 primeros episodios, para saber más o menos cómo va la cosa.